Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a presentarles una edificante reflexión basada en el libro de Marcos, capítulo 6, del 1 al 13, cuando el Señor Jesús sale de Capernaum, después de los 2 milagros que habíamos visto con la mujer de flujo de sangre y Jairo. Él va a su casa, a Nazaret, que había sido el pueblo que lo había visto crecer, y ahí se admiran de verlo y hacen una pregunta muy interesante. Dicen: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el que hemos visto y hemos conocido? El Señor llega entonces con sus discípulos como un rabino, y llega no solamente enseñando, y que su enseñanza era con mucha sabiduría, sino que también habían ellos escuchado acerca de los milagros, las sanidades que el Señor hacía, todo lo que Él hacía. Pero dice que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Son preguntas que se hacían la gente ahí, pero más con escepticismo que con fe. Era una especie de rechazo, y decían: ¿no es este el carpintero? Ellos lo habían conocido como el carpintero del pueblo. Un carpintero en aquel tiempo no solamente era un artesano, sino que también era un constructor que trabajaba no solamente la madera, sino también la piedra, trabajaba también el metal, y conocían a su familia. Dijeron: ¿no es este el hijo de María? Es el hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón. Aquí están los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces hubo un menosprecio de la persona, del ministerio de Jesús, por mirar solamente lo terrenal, por no tener una fe en las Escrituras, y por no creer en Dios, que mandaba a su Hijo a un hogar sencillo, en una familia normal como cualquiera. Dios había escogido para su Hijo una profesión que era la de carpintero. Posiblemente él había hecho muchas puertas, muchos arados, había construido casas, pero ahora iba a ser constructor para edificar un edificio que es el templo del Dios vivo, que eres tú y soy yo, si hemos creído en el Señor como el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor. Y entonces ellos no pudieron recibir muchos milagros. Dice adelante que Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Ni aun sus hermanos creían en él, hasta después de la resurrección. Por lo menos 2 de sus hermanos, Judas y Santiago, que escriben 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Y dice que no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Entonces, al Señor no le faltaba voluntad y deseos de hacer los milagros, pero Él respeta la voluntad humana. Si alguien no acepta, no le recibe, Él pues no puede hacer nada, se va a otro lado. El Señor estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se menciona
por lo menos solamente 2 veces que el Señor se maravilla. Aquí se está maravillando, o se asombra de la incredulidad, que es el pecado más grande que puede existir, la incredulidad acerca del Hijo de Dios. Y otro de los lugares donde se asombra es por la fe del centurión, que era un gentil, un romano. Tenemos en Mateo 8:10 que dice que al ver la fe del centurión, él se maravilló, se admiró y dijo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Pero aquellos que escucharon entonces los milagros, las enseñanzas de Jesús, no pudieron creerle porque no le recibieron como el Hijo de Dios, porque ellos tenían una incredulidad y no quisieron creer. Que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga realmente aceptándole y creyéndole. Ahora vamos a ver que este rechazo no limitó a Jesús, porque dice que él empieza a predicar alrededor de las aldeas de ellos. Y vamos a ver que dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es importante porque también el Señor, en lo que se ha llamado la Gran Comisión en Marcos 16:18, la última parte del Evangelio de Marcos, Él dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí, esto era lo más normal en la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo, y es parte del Evangelio el día de hoy. Y les ordenó. Aquí hay una serie de indicaciones que les da el Señor a sus discípulos, a los 12 que ahora son apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, los envía. Les da indicaciones, dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas. El Señor entonces le estaba diciendo que ellos no iban a depender de sí mismos, sino que iban a depender de la provisión que Dios da. Dios da una visión a sus siervos y da una provisión para cumplir esa visión. Les dijo: donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población. En cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces este evangelio de salvación no es impuesto y la gente no está obligada a recibirlo. Si alguien no escucha o no recibe, la responsabilidad del que predica ya fue salvada, y entonces ellos se sacudían los pies como salvando su responsabilidad y se iban a otro lado. Y entonces aquí hay otras 2 cosas que ellos tenían en cuenta en la predicación. En primer lugar, habíamos dicho que el Señor les había dado una autoridad delegada para echar fuera los espíritus inmundos que habían en los incrédulos. Y esto hacía que ellos creyeran, y entonces el reino de los cielos se había acercado. Y luego dice, saliendo, predicaban. Esa fue la experiencia que ellos tenían, que todos se arrepintieran. El arrepentimiento, hemos visto que es un cambio de mente, es un cambio de dirección de nuestros propios caminos, de volvernos a los caminos de Dios. Es arrepentimiento y también implica conversión. Y echaban fuera muchos demonios, dice, es la segunda experiencia. Y tercero, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces,
Aquí está el Evangelio entonces de poder con señales, con milagros. Hay sanidades, los ungían con aceite, que es el símbolo del poder de Dios que hay. Si nosotros creemos en Él, nosotros podemos ser sanos también. Podemos usar la unción con aceite en el nombre del Señor, como dice el libro de Santiago. Que Dios nos bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida y la de los tuyos. Recordemos que el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar a todos, pero necesitamos nosotros creer y recibir esta salvación. Tenemos que despojarnos de todo prejuicio terrenal, incluso religioso, para poder recibir el mensaje de salvación con toda la actitud y con toda la fe. Debemos examinarnos a nosotros mismos si hemos creído realmente en Jesús como el Hijo de Dios y si estamos aplicando las enseñanzas a nuestra vida, tomando en cuenta que el arrepentimiento es parte vital del Evangelio. Es un cambio de actitud, es reconocer nuestros pecados, volviéndonos al Señor y creer que Jesús es nuestro Salvador, es el Señor que murió en la cruz, que resucitó y está intercediendo por nosotros. El Señor en su palabra nos manda entonces a creer y aplicar la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera demonios, para sanar enfermos. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Recibe entonces la palabra de Dios para gloria de su nombre y para bendición tuya. Que Dios te bendiga. Te invito a que puedas darle un like a este video, que lo puedas compartir, y si no te has inscrito, que te puedas inscribir haciéndole un clic a la campanita de notificaciones.